Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. Como ya saben, casi en búnker de batalla, con la que está cayendo de calor en media Europa, pues andamos refugiándonos donde buenamente podemos. A estas horas, ojo, cruce brutal de declaraciones entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky casi sin saberlo, porque cada uno en realidad anda a sus cosas. Dice Vladimir Putin sobre el acuerdo del grano, después de bombardear Odessa y de cargarse en el día de hoy Rusia 2 de los 3 puertos de grano de Ucrania, dice que es un milagro la paciencia que ha tenido Rusia con Europa. Es un verdadero milagro que, no cumpliendo ninguna de las condiciones del acuerdo del grano, Rusia haya aguantado hasta aquí con un acuerdo que para nada le beneficiaba en nada. Bueno, es así y no. Efectivamente, Rusia puede sacar el grano igualmente. A quien le beneficiaba esto era Ucrania, en particular a Europa, donde iba ese grano ucraniano, porque solo el 3% va a África, a pesar de que se esté hablando de crisis humanitaria, pero la realidad es que también se ha beneficiado de que no ha habido ciertas sanciones a fertilizantes o alimentos que salían de Rusia. Todo esto en un día en el que hemos sabido que varias de las empresas norteamericanas más importantes, como Halliburton, resulta que estaban detrás de muchos de los contratos que se estaban firmando para, en realidad, abastecer a Ucrania. Perdón, a Rusia. Esa es otra que habrá que hablar. Pero insisto, dice Vladimir Putin, ¿cómo íbamos a extender el acuerdo del grano? Y aquí tiene razón. Si hemos hecho una serie de peticiones y no cumplían ninguna. En particular el tema del sistema SWIFT, que les venimos contando estos días de pago. Conclusión, no hay acuerdo y es un milagro, dice Putin, es un verdadero milagro la paciencia que ha tenido Rusia con Europa. También ha dicho el propio Putin que la Federación Rusa puede volver al acuerdo de grano si se eliminan los obstáculos a sus exportaciones agrícolas. Y que el trato de granos, en realidad, para los agricultores rusos, ha traído 1.200 millones de dólares en pérdidas. ¿Qué quiere ahora Vladimir Putin para retomar ese acuerdo? Dice que hay que devolverle la esencia original, que es, efectivamente, retirar esas sanciones, como les decía yo al principio, a la agricultura que han caído ahora, y sobre todo qué pasa con el sistema SWIFT y el sistema de seguros. Rusia vuelve al acuerdo de cereales, ha dicho Vladimir Putin, si se cumplen todas las condiciones. Y en medio de todo esto, y de esos ataques a Odessa, de la voladura de 2 puertos, Ucrania también sigue a lo suyo. Hoy, con incendios provocados tras varios bombardeos en Crimea, más de 2.200 desalojados ha tenido Rusia, ha tenido que desplazarles de la zona por esos incendios, pero más allá de esto, hoy Zelensky, intentando con determinados homólogos rusos, africanos, explicar lo que está ocurriendo con Rusia, ha dicho, ojo, y esto es importante, que la guerra va a terminar de forma diplomática. Dice Volodymyr Zelensky que él cree que esto acabará con diplomacia. Ya no se habla de hasta la victoria final. Hoy, por primera vez, hay un giro en el que se habla de que esto acabará de forma diplomática. Eso sí, añade que no hablará con Vladimir Putin, que quién podría hablar con él, le acusa de ciertas cuestiones. Ya saben que aquí intentamos tampoco ser excesivamente obscenos con las declaraciones de un lado y otro, pero es verdad que de forma bastante abrupta, bueno, pues acusa a Vladimir Putin de una serie de cuestiones y dice cómo se podría volver a hablar con él. Dice, aún sin ese contacto, que espera que la guerra se resuelva de forma diplomática. Ojo, insisto, en unas declaraciones que ha realizado en el día de hoy, reunido con distintos representantes de países africanos, y ha dicho esto que les estoy comentando, que, ojo, que ya no está hablando de hasta el final, no está hablando, quizá por el escenario también, muchos de estos países africanos pretenden ser socios de los BRICS, o lo son de facto, y desde luego tienen una buena relación también con el Kremlin. Y ahí también quizá Zelensky está intentando girar. Pero es evidente que este mes en concreto y esta semana está siendo crucial para el devenir de los acontecimientos, para el giro de estos acontecimientos. Entre tanto, pues Finlandia en realidad sigue a lo suyo también con Rusia, con ese intercambio de golpes diplomáticos, las detenciones o expulsiones de ciudadanos por colaborar con el espionaje ruso desde Finlandia, la misma respuesta desde Rusia hacia el consulado de Finlandia. Hoy, Finlandia ha anunciado el cierre del consulado ruso en su territorio, en concreto el que tiene en Turku, en el oeste de su territorio. Dice que ese consulado estará cerrado el 1 de octubre y que es una respuesta al cierre, como les comentaba yo, del consulado de Rusia el 6 de julio, del consulado que tiene Finlandia en Rusia, que les hizo cerrar el 6 de julio. Y en esa línea andan unos y otros y uno. Unas relaciones absolutamente deterioradas, en particular tras el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Y ya con la entrada en la OTAN, con todo lo que está ocurriendo, Finlandia se siente más segura y está ocurriendo todo este intercambio
de golpes, insisto, diplomáticos, ¿no? Expulsiones o cierres de consulados, de diplomaturas, etcétera, etcétera. En eso están, mientras en realidad la guerra se sigue librando, como les comento, en esos puntos. Ahora bien, ojo, porque hoy lo que nos llegan son cuestiones algo extrañas, un tanto extrañas, desde Reino Unido. Ahora vamos con la parte económica, que tiene lo suyo, y ojo a Europa, pero, y ojo también a Reino Unido. Pero el MI6, el Servicio de Inteligencia de Reino Unido, ha hecho una petición extrañísima, que yo no sé si calará o no y por qué la hacen. Pero Javi Luengo, muy buenas noches, le ha pedido a los ciudadanos descontentos con el Kremlin, descontentos con Moscú, con Putin, que colaboren y que si quieren pueden ser espías del MI6. Ojo, yo no sé dónde va esto, pero como afirmación es extraña. Exactamente qué ha pasado aquí, en qué contexto se enmarca todo esto y por qué ha ocurrido. Javi, muy buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Es un miércoles en el que el director de los servicios de inteligencia británicos, el MI6, ha apelado a los rusos que se oponen a la guerra, a los desertores del Kremlin, a los que se oponen a la guerra en Ucrania, a unir fuerzas con las agencias de espionaje occidentales y sobre todo con la del Reino Unido. Cita en la que el mandatario Richard Moore del MI6 ha usado durante esta jornada para argumentar que Moscú está fallando en sus objetivos militares en Ucrania y para abordar la creciente influencia de la inteligencia artificial en todas estas labores de espionaje. El jefe del MI6 ha comentado cómo esta nueva tecnología, la IA, puede ayudar en lugar de reemplazar a la inteligencia humana. Y ojo a esto también, porque sobre China se ha pronunciado y dice que ahora más que nunca se están dedicando recursos a espiar y a contraponer las ideas del gigante asiático. Es absolutamente necesario, es lo que ha dicho Richard Moore, comprometernos con China por una sencilla razón: no se puede abordar ningún problema internacional de cierta relevancia sin contar con el papel de Pekín en todos estos asuntos. Gracias, Javi. Bueno, todo esto en la parte geopolítica, en lo económico, datazo de inflación en Europa. Es verdad, está cayendo la inflación, sí. Ojito a la inflación en la eurozona en el aspecto subyacente, es decir, al bolsillito de todos nosotros. Vuelve a subir, no es que no baje, es que sube. Van a ver el gráfico de IPC, los precios subyacentes, es decir, los que quitan esa parte más volátil que siempre les decimos, alimentos frescos y energía. Cuidado que no todos los alimentos, solo los frescos y la energía. Es decir, los, digamos que habitualmente almacenamos en las casas sí entran dentro de estas. Es la cesta de la compra habitual, más allá de esos frescos que podamos también tener en ciertos momentos, la cesta de la compra habitual y el pack básico de vida, lo que nos toca el bolsillo de verdad, eso ha vuelto a subir. Así están las cosas en Europa. Y ahora viene lo del acuerdo del grano, que puede que suban los precios. Al 5,5. Dirán ustedes, bueno, viene de un 5,3 en mayo, tampoco es una gran subida. Ya, pero se carga la línea en la que iba. Es decir, se supone que ya iba en descenso, la general y también la subyacente. Es verdad que la general iba así y la subyacente un poquito menos. Como están viendo en el gráfico también hay ciertas bajadas, pero la subyacente, digamos, el problema que tiene es que está esa parte de esos precios que nos afectan más están muy estáticos, muy quietos, bastante congelados. Y aunque caen, lo hacen en menor medida de lo que lo está haciendo el IPC general, sobre todo porque que caiga la energía respecto al año anterior, cuando con la guerra y todo el abastecimiento hubo los problemas que hubo en Europa, era lo normal. Y eso es lo que hace que el IPC general caiga, mayormente. Hay otros factores, pero sobre todo ese. Y en la subyacente el problema es que no está cayendo tanto, es decir, hay un problema ahí persistente, agarrado, que a ver cómo lidia con ello el Banco Central Europeo. Desde Alemania siguen deslizando, oiga, hay que subir tipos, hay que subir tipos, hay que subir tipos. Alemania que ya tiene una crisis importante, ahora hablaremos de ella, y que va a encadenar el tercer trimestre en contracción. O sea, ellos sí están en recesión, pero aún así están en eso, porque creen que el resto de vecinos, las políticas fiscales siguen siendo ultra expansivas y estamos soportando con la fiscalidad el daño que nos tendrían que estar haciendo las subidas de tipos de interés. Pero bueno, el caso, les decía, la inflación subyacente, lejos de caer, sube. Del 5,3 al 5,5. Es verdad que se esperaba una ligera subida, al 5,4, pero es que ha subido 2 décimas. Sube por encima de las expectativas y, sobre todo, insisto, da la sensación de que no hay un control claro sobre esa inflación subyacente. No hay un control real sobre los precios que nos afectan a todos. En España está en el 5,9 y eso que viene cayendo. Y ya no les quiero contar lo que está ocurriendo en Reino Unido. Más allá de lo que pueda ocurrir la semana que viene con el Banco Central Europeo, que pinta subidas de tipos, y más con este dato de hoy en la eurozona, en Reino Unido tienen un follón tremendo. De hecho,
¿Cómo será la cosa? Que Ramsden, uno de los miembros del Banco de Inglaterra, ha salido hoy a decir que las hipotecas a tipo fijo hacen que esas subidas que ellos están haciendo de tasas de interés no se noten tanto en la inflación. Dice de pronto, casi un 8% de inflación. Tienen un follón, insisto, montado allí, importante. Dice Ramsden esto. Aprovecha también para decir que el impacto de esos aumentos de tasas bancarias está tardando más de lo esperado. Y ojo, al consuelo, que yo no sé si es listo o no, o si está... Yo no sé si el consuelo es suficiente, desde luego. Dice el propio Ramsden que el QT, es decir, el quantitative tightening, la retirada de dinero del mercado, sería como acumular otros 10 puntos básicos en las tasas de interés actuales del Banco de Inglaterra. Que, ojo, el mercado espera que para finales de año estén en el 6,5%, o sea, disparadísimas. Con esta perspectiva, el Banco de Inglaterra se consuela con que, ojo, aquí habría como un acumulado de otros 10 y tampoco está impactando tanto. Que tienen casi un 8% de inflación, pese a esperar unas subidas hasta el 6,5%. Y que no son capaces de controlar los precios ni de la energía. Y en eso están. En principio no va a haber acuerdos fiscales. Y menos mal. Y menos mal. Porque hay subidas salariales en casi todos los sectores. Dice Rishi Sunak que esto no lo paga el gobierno. O sea, que no lo vuelve a presupuestar. Que lo saque cada uno de su presupuesto. Lo ha dicho también Jeremy Hunt, el ministro de Finanzas. Que si tú quieres subirle los salarios a los médicos en el sector público, fantástico, pero que lo saques del presupuesto que ya tenías. Que nada de deuda. Bueno, a ver dónde acaba esa jugada. Porque hay salarios subiendo entre un 11 y un 14% en algunos sectores. Es que no tiene sentido nada. Claro, sí están. En eso está en el Reino Unido. En fin, claro, que para lío importante, si me permiten, el que está viendo con esa estadounidense nombrada como economista jefe de competencia en Europa, que lo fue aquí y que ahora no está claro a qué se dedica ni cómo, quiero decir, su parcialidad sobre todo. Hay un follón montado también en este asunto importante. Marta Vilar, con los detalles de toda esta operación. Muy buenas noches, cuéntanos. Lío entre Europa y Estados Unidos. Los aliados, en este caso, están tensos por lo que ha ocurrido en términos más diplomáticos en la Comisión Europea, concretamente en el Departamento de Competencia, porque allí querían contratar como economista jefe de competencia a una economista de Estados Unidos, a una estadounidense. Y desde luego que el perfil de esta persona, de esta mujer, también era algo que hacía sospechar a algunos europeos, ya no solo por su nacionalidad, por venir de Estados Unidos, sino porque también esta economista había estado trabajando en compañías grandes tecnológicas de Wall Street, como es el caso de Apple, Amazon, llegó a trabajar también, por ejemplo, para Microsoft, para asesorar la parte económica del acuerdo de fusión con Activision Blizzard, y esto hacía, además de su condición como estadounidense, que no gustara a muchos europeos. Hoy, de hecho, Macron, esta semana, ha hablado en unos términos muy duros respecto a esta mujer, a esta economista estadounidense. Decía básicamente que si en la Casa Blanca o en China no hay europeos trabajando en el corazón de la toma de decisiones, ¿por qué tiene que haberlo en Europa? Y esto básicamente pone de manifiesto que efectivamente, si investigamos, que lo hemos hecho aquí también en Negocios Televisión, podemos ver que no hay extranjeros, personas de fuera de países miembros de la Unión Europea que trabajen dentro de las instituciones de la Comisión. Y si nos vamos a la Casa Blanca, tampoco hay personas europeas, por ejemplo, cualquier persona que no sea ciudadano de Estados Unidos que trabaje en la Casa Blanca. Por lo tanto, parece que aunque sean aliados, hay cuestiones donde no se debe, o no se deben tocar, más bien, no se debe contratar en este caso a personas que vengan de fuera del territorio. Claro que Macron también podría estar sobre todo más enfocado a evitar que haya una persona estadounidense en Europa y en ese cargo precisamente porque quizá esté interesado en que sea una persona francesa la que pueda ostentar el cargo. Es verdad que en las instituciones europeas ya hay muchos franceses. Sin ir más lejos, piensen en Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, y piensen también en el comisario de Interior, en Thierry Breton. Veremos quién acaba ostentando este cargo de economista jefe de competencia en la Comisión Europea. Veremos también si acaba siendo de uno de estos países, entre ellos Francia, que ha sido más crítico con la opción de poder contratar a esta estadounidense. Por cierto, la que iba a ser su jefa, Margaret Vestager, lo que ha dicho es:
que le apena, lamenta profundamente que no se pueda elegir a una persona como contratado por méritos y tenga que hacerse por un pasaporte. Todo esto en el apartado europeo, que vaya tela. Si me permiten, saltando de aquí hacia Estados Unidos, dos cuestiones. Por un lado Taiwán, pero por el otro, China. Si es que no fuera lo mismo. Pero ahora vamos con ese lío. Lo primero es que China está intentando reunirse con los distintos socios africanos para seguir en ese esfuerzo de desdolarización. De hecho, está intentando convencerles para que dejen directamente de usar el dólar en todas las transacciones internacionales y, evidentemente, en las internas. En todas no van a poder. En tanto que las que tengan con Estados Unidos seguro van a acabar siendo en dólares. O las europeas las pueden hacer en euros. Habría que verlo. Pero está en eso China, atacando esa línea de flotación del dólar, aun con todo, y siempre damos este contexto, que más del 80% de las transacciones internacionales se producen en dólares. Pero China está en eso. Exactamente cuál es el punto. Sergio Fernández. Muy buenas noches, tú dirás. Muy buenas, José. Seguimos hablando de desdolarización y en este caso apuntamos hacia China, que está intentando convencer a los países africanos para que se deshagan del dólar estadounidense. En concreto, el principal diplomático de China, Wang Yi, va a asistir a la 13ª reunión de los BRICS en materia de seguridad nacional que va a tener lugar en Sudáfrica del 24 al 25 de junio. No lo confundan con la reunión clave de los BRICS, que tendrá lugar en agosto. En este caso se ciñe sobre todo a la seguridad nacional. Ha recibido una invitación para asistir directamente del ministro de Presidencia sudafricano, en este caso Kumbutku Nsabeni, y también los gobiernos de Nigeria, Kenia y Turquía le han invitado para asistir a este acto. China quiere extender el alcance de la moneda de los BRICS a África y Xi se va a desplazar hacia allí para intentar facilitar e iniciar este proceso. La reunión clave se produce inmediatamente después de que el presidente de Kenia, William Ruto, instase a los países africanos a poner fin a la dependencia del dólar estadounidense. Dijo que los países deben impulsar el uso de sus monedas locales para el comercio entre ellos y además pidió a las naciones africanas que solo utilicen el dólar estadounidense en los comercios, en los acuerdos con Estados Unidos. La reunión de Xi con el presidente de Kenia, antes o después de la reunión de los BRICS, probablemente será sobre cómo implementar esta política y cómo llevar a cabo esta famosa desdolarización. China sigue avanzando para convencer a otros países en desarrollo para que paguen en el comercio con el yuan chino o con la moneda BRICS, que todo apunta a que se va a lanzar en los próximos meses. Aparte de África, China también está buscando socios en Latinoamérica, los mercados latinoamericanos, impulsando el comercio del yuan y también de la moneda BRICS. Esto podría poner en peligro una vez más al dólar estadounidense, ya que cada vez son más países los que dejan de usar el dólar y se apuntan tanto al yuan como en este caso a la posible moneda de los BRICS.